Algunas escenas de este programa han sido dramatizadas. Un hombre joven y su novia intentan pasar el día en la pintoresca costa de Oregón. 16 horas más tarde, la chica vuelve sola a casa. No se vuelven a tener noticias del hombre. La verdad de lo que sucedió aquel día lluvioso en Oregón devastaría a dos familias y pondría a un fiscal de la provincia en la mira nacional. Los fiscales en busca de la justicia. Cuando David Wall, de 27 años, desapareció en el Parque Estatal Ecola de Oregón a finales de 1995, las autoridades no podían encontrar nada que sugiriera que se había cometido un crimen. El fiscal de distrito del condado de Clatsop, Joshua Marquis, afrontaría la difícil tarea de tomar un caso sin pruebas físicas que lo ayudaran a llevar a un criminal ante los tribunales. No fue investigada como una escena del crimen. No era el primer caso de este tipo que había manejado, pero son muy difíciles. Si la escena no es manejada como una escena del crimen en un primer momento, no se recolectan evidencias y no se hacen preguntas, entonces se hace mucho más difícil. Y eso sucedió en este caso. Sin rastro. Poco después de las 8 p.m. del 12 de noviembre de 1995, una operadora de emergencia en Seaside, Oregón, recibió una llamada de auxilio. Perdí a David. Una joven mujer llamada Linda Stangel le dijo a la operadora que su novio había dado un paseo corto en el Parque Estatal Ecola. Y aunque ya habían pasado 8 horas, él aún no regresaba. ¿Y cómo se llama? Linda dijo que había esperado horas en el parque. Finalmente tomó de vuelta el camino de 3 horas a casa sola. Bien, enviaremos a alguien a buscarlo y la llamaremos de nuevo, ¿de acuerdo? Gracias. La búsqueda comenzó unas horas después de la llamada al 911. El departamento del sheriff del condado de Clatsop organizó una operación de búsqueda y rescate en el Parque Estatal Ecola. El tiempo era crítico. La temperatura bajaría mucho esa noche. Estos acantilados son muy inestables, la tierra es muy resbaladiza. Los padres de David llegaron para participar en la búsqueda. Linda se quedó por si David llamaba a casa. Beverly Jones recuerda la noche en que su hijo desapareció. Tom y yo éramos los únicos que estábamos allí con el pelotón de salvamento aquel domingo caminando por todas partes. Caminamos por todos los caminos, fuimos a todas partes buscando y llamando a David. Hacia las 11 p.m., los buscadores no habían encontrado nada. Un comisario fue enviado esa noche a la casa de Linda para recolectar cualquier información que los ayudara a encontrar a su novio desaparecido. Según Linda, la pareja había llegado al parque justo antes del mediodía. Ellos tuvieron una discusión y David decidió ir a dar un paseo corto. Linda se quedó para tomar una siesta. Cuando despertó, él aún no había regresado. ¿Por cuánto tiempo cree usted que durmió en la furgoneta? Linda esperó y buscó durante horas, pero no había ninguna señal de él. Desperté creo que alrededor de las 5. Ella abandonó el parque poco después de las 5 p.m. El comisario examinó la furgoneta de David, pero no encontró nada que ayudara en la búsqueda. La operación de búsqueda y rescate continuó por días. Mientras los helicópteros exploraban el área, los voluntarios de rescate peinaron el área con perros entrenados.
Ellos ampliaron la búsqueda incluyendo caminos que conducen fuera del parque. No había ninguna señal de David, pero sus padres se rehusaron a perder la esperanza. Íbamos a casa, tratábamos de dormir un poco y nos despertábamos a las 4 de la mañana para emprender de nuevo el viaje y comenzar la búsqueda el lunes. Tan pronto como rompía el alba, ellos estaban de vuelta buscando. Linda se unió a ellos el tercer día de la búsqueda, pero estuvo muy triste como para ayudar efectivamente. Los miembros de la familia trataron de consolarla. Los buscadores encontraron solo una pieza de evidencia de que David Wall había estado en el parque estatal Ecola, una lata de cerveza vacía abandonada en la playa. Los investigadores determinarían más tarde que la marca y el número de lote concordaba con un paquete de 6 cervezas que David y Linda habían llevado con ellos el día de su desaparición. Aproximadamente una semana después de la desaparición de David, la familia de Linda la convenció de volver a casa en Minnesota. Ella se había mudado a Oregon después de terminar la secundaria para comenzar una nueva vida. Pero ahora esa vida había dado un giro extraño. Y Linda regresaba a casa. Ellos suspendieron la búsqueda en aquel punto. No había ninguna señal, ningún rastro de él. Y ellos habían hecho todo lo que podían, de modo que ese fue el punto donde la búsqueda y el rescate fueron suspendidos totalmente. La madre de David pensó que Linda sabía más. Solo sentí que ella sabía algo que no me decía. Quiero decir, solo el modo en que ella contaba la historia una y otra vez y siempre le añadía un detalle más. Simplemente no me pareció bien. Sentí que ella me escondía algo. La madre de David le dijo a las autoridades que le parecía sospechoso que Linda Stangel esperara más de 8 horas para reportar la desaparición de David. Ella también pensó que era extraño que Linda simplemente hubiese conducido a casa sin él. Ella tomó su furgoneta, su billetera estaba allí, su abrigo, y simplemente lo abandonó. No llamó ni pidió ayuda, no llamó a la policía para decir que él había desaparecido. No pidió ayuda en el lugar, solo vino directo a casa. Beverly Jones trató de mantener el caso vivo. Sin evidencias que sugirieran un juego sucio, las autoridades del condado de Clatsop declararon la desaparición como un accidente, pero dejaron abierto el caso de persona desaparecida. Dos semanas después de la desaparición de David, un cuerpo apareció en la costa de Westport, Washington, a 160 kilómetros al norte del parque. El departamento del sheriff de Grays Harbor era responsable de la investigación. El departamento maneja varios casos cada año, habla el subalterno del sheriff, Rick Scott. Una vez que se determinó que lo encontrado eran restos humanos, contactaron a nuestra oficina y nos pidieron asistir en la identificación y en la continuación del caso. El detective, Lane Humans, se especializa en recolección de pruebas que ayuden a identificar a las víctimas. El detective tenía poco para trabajar. El estado de los restos de la víctima había dejado pocas pistas para su identificación. Todo lo que tenía era una pulsera en su tobillo derecho. Su cabeza faltaba y parecía que había estado en el agua cerca de 3 semanas. Los restos fueron llevados a la oficina del forense en donde las autoridades tendrían que depender de las huellas digitales para identificar el cuerpo. Pero luego de la prolongada exposición al agua, este sería un gran desafío. Cuando un cuerpo ha estado en el agua por un periodo de tiempo, debido a la descomposición, la piel se suelta.
Las capas de piel se separan y hacen que la piel cuelgue como cuando llevamos puesto un guante de goma que es de tamaño demasiado grande. Esa piel, cuando comienza a despegarse, puede removerse. Así que lo que hago normalmente es limpiar la piel para quitar cualquier resto que tenga, colocarla sobre mi propio dedo y luego tomar la impresión. El detective Humans fue incapaz de encontrar alguna concordancia con cualquier archivo de personas desaparecidas en el estado de Washington. Recurrió a los fragmentos del cráneo que fueron recuperados con el cuerpo para obtener más pistas. Había removido los fragmentos de cráneo y los había llevado a un antropólogo forense para que los examinara y determinara si el daño fue causado antes o después de la muerte. Él concluyó que no parecía haber recibido un solo golpe y que no podía determinar si el daño fue causado antes o después de la muerte. El detective envió un teletipo regional con la descripción de su persona desconocida y las huellas digitales que había obtenido. Meses más tarde, fragmentos de un maxilar llegaron a la orilla. Después de que las secciones de mandíbula fueron encontradas en la playa, nos notificaron que el condado de Clatsop tenía una persona desaparecida, así que nos pidieron que comparáramos el cuadro dental con los archivos dentales de David Wall. Hicimos que un dentista local analizara ambos registros y concluyó que era David Wall. Luego fuimos capaces de tomar las huellas del señor Wall y hacer una comparación manual. Las huellas digitales coincidieron. El caso fue entregado a la policía del estado de Oregon, quienes se pusieron en contacto con el fiscal de distrito Joshua Marquis. Por último, es responsabilidad del fiscal de distrito investigar las muertes, así que la policía estatal se acercó y dijo, nos gustaría examinar este caso, y yo di mi consentimiento. El fiscal de distrito leyó las declaraciones anteriores de Linda Stangl sobre el día en que David Wall desapareció. Según Linda, la pareja había conducido esa mañana hasta la costa de Oregon para hablar de su relación. Cuando ellos llegaron al parque estatal Ecola, David quiso dar un paseo por la playa Indian Head. Pero Linda dijo que ella estaba demasiado cansada porque habían estado despiertos toda la noche. Linda dijo que ella se había quedado dormida en la furgoneta. Cuando despertó, se molestó porque David aún no había regresado. David. Ella estaba sola, no tenía dinero y no sabía ubicarse en el remoto parque. Linda les dijo a las autoridades que ella y su novio habían estado peleando con frecuencia. Ella pensó que David la había abandonado en el parque. ¡David! Linda dijo que con el paso del tiempo se enojaba más y a las 5 de la tarde decidió que David en efecto la había abandonado y se preparó para el viaje de 3 horas a casa, sola y sin dinero para la gasolina. Ella dijo que esperaba encontrar un mensaje de David al llegar diciéndole dónde estaba. La historia no tenía mucho sentido. Fue en noviembre cuando ella abandonó a David y supuestamente él se había ido sin una chaqueta y sin su billetera. Ya sabes, hacía frío, llovía y estaba a casi 160 kilómetros de su casa. Ella no lo reportó durante 8 horas, no tuvo oportunidad de llamar a la fuerza policial local o de detenerse en una cabina telefónica. El fiscal de distrito también examinó la información dada por Beverly Jones a la policía. En el informe, la madre de David alegó que Linda tenía un lado oscuro. Aléjala de mí. En su declaración, Beverly describió un incidente que ocurrió mientras la pareja vivía con ellos. Estoy Ella sigue bromeando. golpeándome y arañándome. Cálmate.
Linda comenzó a golpear y arañar a David. Tenía arañazos por todas partes. Luego, él irrumpió en mi habitación diciéndome, aléjala de mí, nunca he golpeado a una chica y no quiero comenzar a hacerlo. En otro informe, un amigo de David le dijo a las autoridades que la pareja tenía una relación violenta, que Linda era muy celosa y que había visto contusiones en David en el pasado. Sabíamos que algo no estaba bien y sabíamos que Linda no nos estaba contando la historia verdadera. Pero Linda estaba a 2.735 kilómetros de distancia en Minnesota. No había forma de que dejáramos pasar una muerte inexplicable porque esencialmente era complicado entrevistar al sospechoso o porque no teníamos ninguna prueba física. Íbamos a seguir hasta el final. Después de estudiar el caso, Joshua Marquis estaba determinado a averiguar si Linda Stangl había estado implicada en la muerte de David Wall. David Wall, de 27 años, desapareció en algún sitio cerca de la costa de un parque estatal de Oregón el 12 de noviembre de 1995. Fue visto por última vez por su novia Linda Stangl. Ella les dijo a las autoridades que David fue a dar un paseo y nunca volvió. Linda se mudó de nuevo a Minnesota. Cuando el cuerpo de David fue recuperado más tarde, las autoridades sospecharon que ella sabía más de lo que decía sobre la desaparición de David. El detective de la policía del estado de Oregon, Travis Hampton, fue asignado al caso. David Wall tenía antecedentes penales por cargos menores de droga. Linda Stangl no tenía historial criminal. Ella fue una antigua porrista en la secundaria y había conocido a David trabajando como camarera poco después de que se mudara a Oregon. Hampton y su compañero Alan Corson querían saber más. En las primeras etapas de la investigación, los padres fueron de gran ayuda al suministrar información del pasado de su hijo. Accedieron a una revisión de su residencia. David y Linda compartían la casa de huéspedes en la propiedad de sus padres. Si usted no se opone, el detective Corson va a echar un vistazo de nuevo en el dormitorio. Ellos no estuvieron satisfechos con las suposiciones de que su hijo podría haberse quitado la vida por el simple hecho de desaparecer. Para ayudar en la investigación, la madre de David, Beverly Jones, proporcionó nombres de personas que conocían a su hijo. El detective Corson y yo entrevistamos a compañeros de trabajo, amigos, viejos conocidos de la escuela, novias, a su madre y a su padrastro. Averiguamos que era un chico promedio, trabajaba y volvía a casa, tenía una novia. Se implicó hasta un punto en una actividad ilícita, usaba drogas ocasionalmente y disfrutaba salir con sus amigos, tomaba cerveza y tratábamos de ver si alguna de estas actividades tuvo algo que ver con su desaparición y su subsecuente muerte. Los detectives también entrevistaron a los amigos de Linda y David acerca de su relación. Linda fue descrita como una verdadera asidua a fiestas, una gran bebedora y una persona potencialmente violenta. El fiscal examinó un informe sobre los fragmentos del cráneo de David, preparado por un antropólogo forense en el estado de Washington. Las heridas de Wall eran consistentes con un accidente automovilístico a alta velocidad o con una caída de un lugar muy alto. Una caída de los acantilados del Parque Estatal Ecola se volvía cada vez más una posibilidad. David era un alpinista con experiencia y estaba familiarizado con el terreno del parque. Al fiscal le pareció improbable que David hubiese resbalado. Ella está en Minnesota. Bien, la necesitamos aquí. Si Linda sabía más de lo que contaba, Marquis quería entrevistarla otra vez, pero junto a los detectives de la policía estatal.
Básicamente tuvimos que pensar en una trampa para hacerla regresar a Oregon. Se nos ocurrió la idea de tratar de hacer volver a Linda usando una especie de historia real con algo de engaño. La realidad consistía en que ellos iban a ofrecer un servicio conmemorativo para David, y el engaño era que aunque los Jones no confiaban realmente en Linda, la invitarían por pedido nuestro. Así que fue, entre comillas, invitada a Oregon para asistir al servicio conmemorativo. Linda accedió a volver a Oregon. El día antes del servicio conmemorativo, los detectives fueron al apartamento de las hermanas de David, donde Linda se quedaba para hacerles unas preguntas. Linda estuvo dispuesta a hablar del día en que David desapareció. ¿Se fue a dormir por cuánto tiempo? Los detectives Corson y Hampton le pidieron a Linda que les mostrara la ruta que ella y David tomaron hacia la costa. Bien. Nos estamos preparando para ir al parque. ¿Podría venir con nosotros y volver sobre sus pasos? Ella accedió a ir. A lo largo del camino, el detective Hampton le dijo a Linda que al regresar al parque podría ayudarle a recordar más detalles de aquel día. Ella entendió la importancia de volver a hacer todos los pasos que tomaron cuando fueron a la playa. Ahora esperábamos recolectar bastante información al sentarnos a conversar con ella para rastrear nosotros mismos el camino. Según los oficiales, Linda se perturbó cuando llegaron al parque. El detective Hampton notó que ella seguía echándole un vistazo a un sendero específico. Linda accedió a mostrarles a los detectives por donde David había caminado. Cuando se acercaron al lugar, Linda se detuvo. Los detectives le preguntaron si había pasado algo en ese lugar. Está bien, estaremos a su lado. Linda dijo que le tenía miedo a las alturas. Según los oficiales, ella accedió a seguir adelante si Hampton tomaba su mano. Ellos escalaron a un lugar muy por encima del océano. Allí, los detectives encontraron que se había pasado por alto un escarpado. Más allá de un borde sin protección estaba una caída de 90 metros hacia la playa. Fue allí donde Linda les contó a los detectives una historia completamente nueva sobre los acontecimientos de aquel día. Accidentalmente lo empujé. ¿Puede mostrarnos lo que pasó? Ella confesó que había empujado a David. Linda le dijo al detective Hampton que David estaba al tanto de su miedo a las alturas. ¡Cielos! ¡David! ¿Qué es? ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡David! ¡David! Ella dijo que David hizo el amago de empujarla. Asustada y molesta, su reacción fue la de empujarlo de vuelta. David perdió el equilibrio y cayó. Linda insistió en que había sido un accidente, uno con consecuencias mortales. Estábamos en la costa de Oregon, no tenía equipo de grabación. Probablemente solo llevaba mi cuaderno de notas y una pluma. No estaba preparado ni esperaba una confesión. Eso era una posibilidad remota en mi mente. De vuelta en el estacionamiento, ella repitió la historia que le había contado a los detectives, pero esta vez a la grabadora.
Y Linda hizo una confesión grabada completa sobre su participación en su muerte. Todavía insistía en que había sido un accidente y que no pretendía que él muriera. Es como si lo hubiese empujado en una curva, pero esta resultó tener un autobús pasando, matándolo inmediatamente. Esto no constituía un asesinato. En nuestro estado, posiblemente podría ser un delito que nunca se procesaría o un arresto que nunca se haría. Después de eso, los detectives dejaron a Linda en un motel. Cuando volvieron a su oficina, los detectives llamaron al fiscal Joshua Marquis con la noticia de la confesión de Linda. Incluso aunque Linda no estaba bajo custodia policial cuando confesó, al fiscal le preocupó el hecho de que los detectives no le habían leído sus derechos, incluso su derecho a permanecer callada. Bien, retrospectivamente es fácil decir, bien, ¿por qué no le leyó inmediatamente sus derechos? El problema es que por eso es que yo soy el fiscal y ellos los detectives. Ellos lidian con esta persona en una relación uno a uno. Si no se les requiere legalmente que les lean sus derechos, ellos no lo harán, temiendo que se desalienten y no les digan la verdad. Los detectives volvieron al motel de Linda, esperando que repitiera su confesión después de leérseles sus derechos. ¿Decide contestar nuestras preguntas sin la presencia de su abogado? Ellos le dijeron a Linda que el fiscal de distrito quería tener otra declaración de ella. Y responder cualquier otra pregunta, ¿entendió? Linda formalmente renunció a su derecho de permanecer callada y grabó otra confesión. Comience por el principio y díganos qué ocurrió. Bien, señorita Stangel, ¿usted está consciente de que la conversación está siendo grabada? Sí. ¿De acuerdo? Describa la fuerza de aquel empuje. ¿Lo empujó con ambas manos? Sí. Bien. ¿Fue un empujón difícil, con esfuerzo? Fue un empujón, como diciendo, aléjate de mí. Entonces fue fuerte. Así es. Muy bien. 2 días después, Linda volvió a Minnesota. Basado en la confesión grabada, Marquis presentó su caso al gran jurado. Una semana después, una orden fue emitida acusando a Linda Stangel de homicidio sin premeditación en primer grado. Ella fue detenida en Minnesota y volvió a Oregon para responder a los cargos. Pero luego su historia cambió. Ella dijo que nunca empujó a David y que la policía la obligó a confesar. Scott Asbach, abogado defensor de Linda, introdujo una moción para suprimir la confesión. En la audiencia de supresión, Asbach puso a la policía y a su táctica de entrevista en tela de juicio con la esperanza de eliminar la mejor arma de procesamiento contra su cliente, sus propias palabras. En 2 declaraciones grabadas, Linda Stangel le había dicho a la policía del estado de Oregón que ella había empujado accidentalmente a su novio de un acantilado en el Parque Estatal Ecola en Oregón. Basado en las confesiones, el gran jurado la acusó de homicidio sin premeditación en primer grado. Pero Linda se retractó de las confesiones, diciendo que la policía la presionó para que inventara una historia. El abogado de Linda, Scott Asbach, introdujo una moción para suprimir las cintas. En una preaudiencia, él sostendría que las confesiones fueron una confesión desesperada dada por un sospechoso arrinconado. El caso del fiscal Joshua Marquis quedó en las manos del juez. No hay jurado. De forma que un juez decide si el jurado escuchará o no la primera o la segunda confesión grabada, o ambas, o también ninguna. Todos de pie. El primer tribunal de distrito del estado de Oregon entra en sesión. Preside la honorable jueza Paula Brownhill. Buenos días a todos. Pueden sentarse.
Durante la audiencia de supresión, la defensa afirmó que la declaración de Linda fue impuesta por la policía que la interrogó. Las dos declaraciones grabadas pueden ser presentadas La jueza en el Paula desahogo. Brownhill tomó una decisión rápida. Realmente pienso, señorita Stangl, que usted dio sus declaraciones libre y voluntariamente y que el detective no la obligó a dar aquellas declaraciones. Se levanta la sesión. Todos de pie. Un jurado escucharía las grabaciones de Linda. Pueden sentarse. Si estas confesiones se hubiesen mantenido fuera de las evidencias, no sé si hubiésemos podido ir a juicio. Dudo que hubiésemos podido. Si todas las confesiones hubieran sido suprimidas, pienso que ni siquiera hubiésemos tenido lo suficiente para abrir un caso. El proceso de homicidio sin premeditación de Linda Stangl comenzó el 8 de enero de 1997. En vez de en la sala del tribunal, el proceso comenzó en el Parque Estatal Ecola. La idea es tratar de hacer real la escena del crimen, tratando de sacarla de la esterilidad de la sala del tribunal. Así el jurado tendría una vista, la cual es sostenida a principios del proceso. Nosotros pedimos que el jurado fuese trasladado de Astoria hasta aquí para hacerlo más real. La fiscalía llevó al jurado hasta la escena del crimen. Aquí fue donde Linda llevó al detective Hampton y le dijo que ella y David habían caminado hasta este borde, en donde David trató de empujarla, para luego ella empujarlo y hacerlo caer 90 metros hacia su muerte. Dígale al jurado y a la corte todo lo que contiene esa cintas. De vuelta en la sala del tribunal, el Estado reprodujo las confesiones de Linda para el jurado. Stangl y el detective Corson. ¿Miraba hacia el océano? Sí. Y David estaba hacia la izquierda. Él tenía una mano sobre mi espalda, otra mano en mi estómago e hizo como si me empujara. Yo lo empujé de vuelta, es decir, fue una reacción natural para mí, lo fue. Bien, ¿escuchó algo más? Él gritó, fue un grito fuerte, grotesco, espeluznante. Ahora, detective Hampton, ¿en esta cinta se le hizo alguna promesa o amenaza a la señorita Stangl? Absolutamente no. ¿Y no hubo amenazas? No. El detective dijo que Linda no fue amenazada, ni se le hizo ninguna promesa a cambio de sus confesiones grabadas y que sus declaraciones fueron dadas libremente. Si hubo alguna clase de presión en ella, sería aquella en la que ella misma se dio cuenta de que o hablaba o seguía adelante con sus mentiras y decidió decir la verdad. El abogado de la defensa, Scott Aspock, tuvo que explicar el tono excepcionalmente tranquilo en la confesión de Linda. Él trató de hacer que el detective Hampton confesara que la declaración había sido ensayada. Pero usted volvió atrás y le preguntó por tercera vez en este punto que volviera a decirle lo que había pasado. Esencialmente sí. A pesar de los intentos del abogado de la defensa de desacreditarlo, el detective siguió insistiendo que nunca plantó hechos o influyó en la confesión de Linda. Y luego, una de las cosas que usted le dijo era que sabía que él se había caído de un lugar alto. Esa fue información que recolectamos de ella durante nuestro encuentro. ¿No se lo sugirió? No tengo más preguntas. El fiscal llamó al estrado a la madre de David, Beverly Jones. Él usaría su testimonio para mostrar la indiferencia de Linda al principio. Beverly Jones declaró que ella tuvo que llamar repetidamente a Linda desde el sitio de búsqueda para obtener detalles menores. Cada vez que la llamaba, obtenía un pequeño detalle nuevo o algún cambio en la historia. Y en ese momento en particular, de pronto ella me contó la historia sobre cómo él salió de la furgoneta, tomó una cerveza y aplastó la lata y allí fue cuando no aguanté y me molesté. Hasta ese momento no había mencionado nada sobre una cerveza de ningún tipo o de una lata. Y su respuesta fue, no pensé que fuera importante. ¿Y cómo respondió a eso? Mi comentario fue, cualquier detalle es importante. Es la vida de mi hijo la que está en juego.
En el interrogatorio, la madre de David confesó que su hijo tenía un problema con la bebida. Comenzó a tomarla con Linda. Sí. Luego, el abogado de la defensa la encaró con cartas que ella le había escrito a Linda. Cartas sugirió que fueron escritas por una madre adolorida que busca a alguien para culpar. En su carta de enero, usted le pregunta a Linda repetidamente, como se muestra en letras mayúsculas, ¿dónde está mi hijo? ¿Correcto? Sí. Él la presionó para decir que ella hacía responsable a Linda de la muerte de David. Sospechaba de ella, ¿cierto? No. No más preguntas, su señoría. Gracias. Abogado, La fiscalía descansó, segura de haber expuesto su caso. Puede dejar el estrado. Gracias. Llame a su siguiente testigo. El abogado de la defensa, Scott Aspock, llamaría ahora a su testigo más crucial. La defensa llama al doctor Ofschi. El profesor Richard Ofschi, un sociólogo de la Universidad de Berkeley en California, es un experto reconocido a nivel nacional sobre confesiones impuestas. El Dr. Ofschi le dijo al jurado que había encontrado evidencias que demostraban que Linda Stangl había confesado falsamente como resultado de una táctica de presión policial. Cuando la mayoría de las personas dicen yo nunca daría una confesión falsa de algo que no hice, no tienen ni idea de la clase de tácticas que se pueden usar para obtenerlo. Cuando la gente da confesiones falsas, es porque la táctica utilizada para obtenerla hace que parezca que el estar de acuerdo con la policía es el mejor camino. Si la defensa logra convencer al jurado que la presión y la coacción estuvieron presentes durante las declaraciones grabadas de Linda, estas últimas serían inútiles. Y sin la confesión, el Estado no tiene un caso. Linda Stangl era procesada por el homicidio sin premeditación por la muerte de su novio, David Wall. El fiscal, Joshua Marquis, había colocado 2 confesiones grabadas para el jurado. En ambas cintas, Linda se confesó culpable de empujar a David por un acantilado en el Parque Estatal Ecola en Oregón. Pero Linda se había retractado de sus confesiones y había vuelto a su historia original en la que David se había ido y nunca volvió. Si yo hubiese sentido que Linda era inocente, nunca habría seguido con el caso. Es el deber ético de un fiscal, el cual yo me tomo muy seriamente, el no levantar cargos a menos que esté personalmente convencido de que esa persona hizo lo que yo creo que hizo. No sugiero que sea infalible, pero si no lo creo, no presento el caso. El abogado de la defensa, Scott Aspock, trajo al Dr. Richard Ofschi, una autoridad en confesiones falsas impuestas. El Dr. Ofschi dijo que las confesiones falsas son comunes. Describió un estudio de Stanford de 1987 en donde examinó a 350 sentencias en las cuales se probó más tarde la inocencia de los demandados. No sabemos cuántas confesiones falsas son dadas anualmente y que nunca salen a la luz. Lo que sí sabemos es que hay un flujo constante de confesiones falsas producidas por departamentos de policía en este país. Si la policía usa una táctica de coacción en la que toman a alguien y solo construyen... En el caso de Linda Stangl, el Dr. Ofschi dijo que su paralizante temor a las alturas fue lo que la obligó a inventar una historia para poder bajar del acantilado donde los detectives la habían llevado. Ellos la presionaban para que les dijera algo que ellos suponían que ella ocultaba. Y en el transcurso la buscan, la aíslan, la llevan allá, sabiendo que allí en la costa lo conseguirían. Y la llevaron al estacionamiento donde ella vio por última vez a David.
Basado en su entrevista con la demandada, el Dr. Ofshe le describió al jurado una versión de acontecimientos muy diferentes a la del detective Hampton. Y ellos le dicen que saben que algo más pasó. Pero ella todavía no les dice lo que ellos quieren oír. Lo dije todo. Lo dije todo. Muy bien. ¿Por qué no me lleva al lugar donde cree que fue? ¿Tengo que hacerlo? Sí. Ofshe dijo que los detectives fueron mucho más exigentes y poderosos de lo que ellos afirman. Tenemos que hacerlo, si no vamos a volver. Ahora ellos la presionan para subir al acantilado. Vamos. No quiero La ir. cuidaremos. Y ella se altera. Ella relata que se alteró porque le teme a las alturas. Ella me dijo en la entrevista que se había desmoronado en cierta ocasión, que ellos la consolaron, le dijeron que todo estaría bien, pero siguieron presionándola para ir a la colina. La idea de cómo podría escapar de eso comenzó a formarse en su mente, y la idea de decirles lo que ellos querían oír ahora se hacía cada vez más atractiva. Y a mi juicio esa es una respuesta a la tremenda presión que ellos le ponían. Y luego ella simplemente inventa una historia para satisfacerlos. Lo empujé accidentalmente. Y eso fue una clase de admisión, la cual le abrió la puerta a la confesión que luego se convirtió en la historia del crimen. Profesor Ofshe, usted da clases en Berkeley y tiene más de 20 años. En el interrogatorio, el fiscal se concentró en el Dr. Ofshe como un testigo de la defensa muy bien pagado. ¿Cuál es la tarifa? Generalmente $250 por hora para consultas y generalmente $4,000 por día durante el tiempo dedicado en deposiciones y declarando en juicios. La fiscalía también exploró los sentimientos personales del Dr. Ofshe hacia la policía. Profesor, ¿a usted no le gustan mucho los oficiales de policía? No me gustan los policías que mienten cuando se aprovechan de las vidas de otras personas. Todo lo que tenía que hacer con Richard Ofshe era básicamente demostrar tal como era, un testigo profesional muy bien pagado por la defensa que claramente despreciaba a la policía. Abogado. El caso de la fiscalía dependía completamente de las palabras de Linda Stangl. Gracias, Dr. Ofshe. Puede retirarse. El Estado había reproducido sus confesiones grabadas. Luego tendrían su testimonio en el estrado. Testimonio que impresionaría tanto a la fiscalía como al jurado. La defensa llama a Linda Stangl. Linda Stangl afrontaba más de 8 años en prisión. Ella era procesada por el homicidio sin premeditación en primer grado por la muerte de su novio, David Wall. El cargo estaba basado en su propia confesión, de la cual luego se retractó. ¿Toda la verdad y nada más que la verdad bajo la pena de perjurio? Lo juro. Puede sentarse. Ella tenía que convencer al jurado de que la policía le había impuesto esa confesión. ¿Está un poco nerviosa esta mañana? Bien, escuche con mucha atención mis preguntas. Linda le dijo al jurado que no tenía idea de cómo David había muerto. La última vez que lo vio, él se dirigía a dar un paseo en el Parque Estatal Ecola. Y esa fue la última vez que lo vi. Ella dijo que los detectives la habían engañado para que volviera al parque. Contrario a su testimonio de un encuentro amistoso, ella describió que se sentía atrapada. Quería irme a casa, quería irme de ese lugar. Ya saben, nadie creería mi historia. Linda testificó que los detectives insistían en que tenían que cerrar el caso. Pero si esto era un accidente, entonces todo estaría bien Y ellos repetidamente le prometían que nada pasaría si la muerte de David era un accidente. Linda parecía sincera cuando afirmó que su temor a las alturas les había permitido a los detectives asustarla para fabricar una confesión falsa. No tengo más preguntas.
Abogado, ¿quisiera interrogarla? Sí, su señoría. Durante su interrogatorio, el fiscal Joshua Marquis tenía que mostrar un lado diferente de Linda Stangl. Linda Stangl mentía. No había ninguna duda al respecto. La única pregunta era cuándo lo hacía. ¿Mentía en el estrado o mentía cuando le confesó a la policía? El punto central de la defensa de Linda era su temor a las alturas. Su señoría registró esto como la prueba 30 del Estado. El fiscal sabía que las pruebas que tenía volverían esa afirmación contra ella. Marquis mostró una fotografía de Linda, sonriendo en una montaña rusa dentro del Centro Comercial de las Américas en Minnesota. Su miedo a las alturas parece ir y venir, ¿no es cierto, señorita Stangl? ¿Es así? No. Bueno, depende de la situación en la que esté. Linda explicó que estaba adentro, sujeta con una correa en la montaña rusa, y que estaba con David, que la hizo sentir segura. Él estaba conmigo, ya saben, sosteniendo mi mano. Creo que en un interrogatorio muy armónico raramente tengo un grupo de preguntas hechas. Escucho con cuidado lo que tienen que decir y luego solo observo las cosas que pienso que son las partes faltantes. El fiscal luego atacó la afirmación de Linda acerca de que su confesión a la policía era una mentira. En el interrogatorio ella contaba cómo había sido obligada, cómo la policía la había forzado a hacerlo y cómo había tenido miedo al tener que subir la colina de donde David había caído. ¿Por qué, de todas las historias posibles, usted inventaría esa historia tan complicada acerca de que él la había intentado empujar? Era una historia bastante complicada y dije, bien, y ella afirmó que la había inventado justo cuando estaba en la colina. Así que le pregunté, señorita Stangl, ¿cómo inventó esa historia tan complicada? Porque eso fue lo que pasó. No sabía qué decirles, así que solo dije lo que realmente sucedió. Y pasaron unos 10 o 15 segundos y nadie dijo nada después de eso. Luego ella se dio cuenta de lo que había dicho y 10 segundos no parecen mucho ahora, pero en una sala de tribunal es una eternidad si nadie está hablando. Pero creo que era demasiado tarde. El jurado ya tenía una idea. De verdad lo creo. En los argumentos de cierre, el fiscal de distrito Marquis le pidió al jurado condenar a Linda Stangl de homicidio sin premeditación en primer grado, definido como el homicidio cometido imprudentemente y con extrema indiferencia al valor de la vida humana. El abogado de la defensa, Scott Aspock, le recordó al jurado que no había ni un fragmento de evidencia forense que demostrara cómo o dónde había muerto David. Él sostuvo que Linda era un chivo expiatorio. Describió a Linda como una mujer joven e ingenua, que era simplemente un blanco fácil para una familia enojada y para unos investigadores frustrados. Después de 6 días de testimonio, el jurado se marchó a decidir cuál historia era mentira y cuál era verdad. El jurado podía encontrar a Linda culpable de homicidio sin premeditación en primer grado, culpable de un delito menor de homicidio sin premeditación en segundo grado, o podían dejarla libre. ¿El jurado llegó a un veredicto? Sí, su señoría. El jurado solo deliberó por 5 horas antes de llegar a una decisión. Cuando son rápidos es culpable, cuando son rápidos es inocente, cuando son lentos es culpable y cuando son lentos también es inocente. No, es decir, he asistido a cientos de juicios y hace mucho tiempo dejé de predecir si sus ojos lucen o no distintos o si su forma de caminar o sus sonrisas quieren decir algo. En el cargo de homicidio sin premeditación en segundo grado encontramos a la demandada Linda Jean Stangl culpable. Ella fue condenada a más de 6 años de prisión. La ironía de este caso es que si ella hubiera sido consecuente y hubiera continuado en el estrado diciendo tenía miedo y cometí un error, no sé si ella hubiera sido condenada por algo, sin mencionar el homicidio sin premeditación. Después del juicio, el cuerpo de David Wall fue exhumado de una tumba sin identificación en el estado de Washington.
Más de 3 años después de que él desapareciera, Beverly Jones trajo a su hijo de vuelta a casa. En febrero de 1997, Linda Stangel comenzó a cumplir su condena de prisión en el Centro Correccional Femenino de Oregon.